Hola, yo soy José Ignacio Carrera y estoy en el Franz Mayer. Yo fui al Museo Franz Mayer porque me parece un museo sumamente interesante. Me parece que es una colección de lo que significa la cultura mexicana y lo que se ha significado la cultura mexicana desde hace mucho tiempo, muy completa. Tiene piezas de arte, artesanías, cosas de la vida cotidiana. Es muy interesante. Esta es una colección de un señor alemán, Franz Mayer, que vino a vivir a México y le pareció fascinante todo lo que pasaba aquí, lo que se hacía aquí, toda la plata, todo el arte, la pintura de la época colonial, anterior, todo. Y pues le pareció fascinante y se dedicó, era un millonario y se dedicó a tener una colección muy amplia y luego pues la donó al país México y pusieron el Museo Franz Mayer, que antes era un hospital. Está ubicado en el centro, muy cerca de la Alameda Central, muy cerca del hemiciclo Benito Juárez, de Bellas Artes. Es un museo muy padre. La visita en general fue muy interesante. Fui con mi papá y con mi hermano. Mi papá es un apasionado de la historia y es muy interesante visitar museos de historia, sobre todo historia de México con él, porque sabe muchísimo y platica, te explica, etcétera. Y escogimos el Franz Mayer, además de que nos gusta mucho, queríamos ir a ver una exposición de orquídeas que está ahí y bueno, nos falló porque en realidad empieza la próxima semana, pero pues ya pasamos a ver todo y estuvo muy, muy, muy interesante. Es súper padre ver imágenes de la Ciudad de México en 1800, a mediados de 1800, 1850 y tantos. Y es muy interesante ver las mismas calles por las que caminas hoy, cómo estaban antes, cómo eran. Hay un biombo muy interesante donde se muestra la ciudad con los canales que tenía, los acueductos, puentes. Muy, muy, muy interesante. Eso yo creo que es lo que más me gustó, las imágenes de la Ciudad de México y la plata y la talavera, que son dos cosas que creo que están muy presentes todavía en la cultura mexicana. La plata y la talavera creo que son básicos. Y me parece interesante. Creo que es una forma, o sea, la forma en la que se relaciona el museo con mi carrera es justamente eso, entender a la cultura mexicana desde la conquista, cómo se dio el mestizaje en lo que hacían, en los objetos, ¿no? No solamente como en las relaciones de personas, sino como en los objetos en sí, cómo era plasmado eso. La talavera, las mismas imágenes de la ciudad, el arte, cómo está plasmado las pinturas estas donde están pues personajes posando, los muebles, muy interesante, los tapetes con las imágenes, los muebles hechos de marfil, imágenes de la Virgen de Guadalupe hechos en marfil, traídos de China, por la nao de China, cómo empezaba la globalización. Eso me parece interesantísimo, ¿no? Entender la cultura mexicana desde ese punto de vista, desde un punto de vista del objeto de hace muchos años, que es pues, realmente donde está basada nuestra cultura mexicana actual, ¿no? En, en lo que hacemos ahora, por qué lo hacemos, por qué pensamos de la manera en que pensamos, etcétera. Creo que es muy importante conocer la cultura, o más bien las bases de nuestra cultura actual para poder entendernos a nosotros mismos y a nuestro entorno y para entonces poder interactuar correctamente y saber a quién estamos hablándole y cómo tenemos que decirle las cosas. El siguiente museo que visité fue el Museo de Arte Popular.
El Museo de Arte Popular está situado también en el centro de la Ciudad de México. Es un edificio muy, muy interesante. Es un edificio, o sea, físicamente el edificio es muy interesante. Antes era la estación de bomberos, fue construida por el arquitecto Vicente Mendiola y es un edificio de Art Deco muy, muy bonito. A mí me parece súper, súper bonito. Me gustaría tener una estación de bomberos tan bonita ahorita. Bueno, en cuanto al edificio, ese es un poquito de él. Pero el museo también es interesante. Después de ir al Franz Mayer y de decir como, bueno, pues esto me hace entender cómo funciona la cultura mexicana de hace algunos tiempos, etcétera, etcétera, dije, pues el Museo de Arte Popular justamente me hace entender la cultura mexicana de hoy en día. Entonces, pues decidí que mi segundo museo iba a ser el Museo de Arte Popular. Y fui, también con mi papá y con mi hermano, y fue muy interesante. Es padrísimo ver todo el arte que hay ahí, las artesanías, los vestuarios, y eso, más que arte, es cultura, ¿no? O sea, el arte popular es absolutamente la cultura que es, y estar ahí es padrísimo. Está lleno de colores, de materiales increíbles, de todo. Nuestra visita fue bastante rápida porque teníamos prisa, pero me encantó. Me gustó muchísimo la parte de los trajes típicos. Se me hizo súper padre. Y otra cosa que también me gustó fue la tienda en la que las cosas tienen un precio muy alto. Y eso me gusta porque significa que están dándole reconocimiento que, pues no sé, que igual y una playera, te puedes comprar una playera tejida muy bonita en Chiapas que te puede costar 100 pesos y aquí está muy cara. Y pues eso significa, tiene su parte mala, pero significa que le dan un valor a eso y me gusta. En cuanto a que esté relacionado con mi carrera, pues creo que es lo mismo, está muy relacionado porque es la manera de entender mi entorno, mi país y de saber como qué es lo que se hace aquí. No solamente, o sea, como qué es lo que se hace físicamente, sino en qué están pensando las personas que viven aquí. No hay muchas representaciones de la muerte, muchos alebrijes. Es muy interesante, hay muchas representaciones de animales. Otra cosa interesante es cómo cambia el arte popular dependiendo del territorio de México en el que te encuentres. No es lo mismo las artesanías del sur a las artesanías del norte, las artesanías del centro, las artesanías de las costas, las artesanías de las montañas, no es lo mismo. Entonces es muy interesante este museo, muy, muy recomendable y muy bien puesto, la verdad, así impecable, muy bien guiado, tiene tiene muchas cosas interactivas, interesantes, divertidas, muy padres, me encantó. Fui también con mi papá y con mi hermano, fue muy padre esta visita y pues súper recomendable este lugar.